Hola, muy buen día. Mi nombre es Alan González y yo les voy a presentar el trabajo titulado Diferencias por sexo en el uso de tácticas de autopresentación que se realizó en colaboración con los doctores Sofía Rivera, Fernando Méndez, Pedro Velasco y todos nosotros somos parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para comenzar, hay que dejar bien claro qué es la autopresentación o el manejo de impresiones. De acuerdo con diferentes autores, se puede definir como aquellos esfuerzos o comportamientos que realizan las personas en un afán de querer mostrar o establecer una imagen o impresión deseada en los demás. Estas impresiones pueden ser positivas, como ser competente, agradable o inteligente, pero también pueden ser negativas, como el ser agresivo, estar necesitado o ser indefenso. La relevancia del estudio de este constructo radica en su papel en las relaciones interpersonales, ya que hay que tener en cuenta que el cómo nos vean los demás va a determinar el cómo nos van a tratar. Es decir, el manejo de impresiones puede determinar en parte a qué grupos podemos pertenecer y qué tipo de relaciones podemos tener con los demás. Asimismo, impacta en el desarrollo y crecimiento personal, en conseguir un trabajo o el poder conseguir un ascenso. Inclusive se ha encontrado que la autopresentación puede jugar un papel relevante o importante en la definición que las personas tienen de sí. Particularmente en México, se ha encontrado que el manejo de impresiones está vinculado con elementos del bienestar subjetivo, como la satisfacción con la vida, y elementos de la salud mental, como la depresión y ansiedad. Por ello es que una serie de autores como Domínguez han establecido o propuesto que el manejo de impresiones es una forma mediante la cual las personas tratan de adaptarse o hacer frente a las diferentes situaciones interpersonales en las que están inmersas día a día. Uno de los temas que ha atraído el interés de los investigadores es el poder conocer si existen diferencias en el uso de diferentes tácticas de autopresentación entre hombres y mujeres. Para ello, se han basado principalmente en la teoría de roles sociales, la cual propone que los hombres y las mujeres se comportan en ocasiones de forma diferente debido a que se les prescriben distintos roles de género, es decir, una serie de normas y expectativas que definen o delimitan el cómo debería pensar, actuar y sentir una persona dependiendo de su sexo. Por ello, se han vinculado diferentes características o atributos con cada uno de estos dos grupos. Por ejemplo, a los hombres por lo general se les vincula con el tener que ser asertivos, dominantes o agresivos, mientras que a las mujeres se les vincula más con el tener que ser simpáticas, amables, modestas o incluso sumisas. Con base en esto, autores como Paul Hus y Smith han intentado catalogar las diferentes tácticas que existen para autopresentarse y propusieron una clasificación de dos. La primera categoría serían aquellas tácticas de naturaleza agente, es decir, aquellas que están centradas en aspectos más instrumentales o individuales. Por ejemplo, de los logros de la persona, el obtener o mantener más poder, así como el estatus. Ejemplos de estas tácticas son la autopromoción, la intimidación, la crítica, ejemplificación o autosabotaje. La otra categoría serían aquellas tácticas que son de naturaleza más comunal, es decir, aquellas que están centradas en el poder establecer y mantener relaciones positivas con los demás y mantener la armonía social. Ejemplos de estas tácticas serían el congraciamiento, la súplica, la modestia y la apología. En la literatura, de acuerdo con la evidencia que se tiene hasta el momento, bueno, parece ser que efectivamente las mujeres se presentan de forma más modesta que los hombres y tienden a utilizar más tácticas como el congraciamiento para poder agradar a los demás. En cambio, los hombres informan que utilizan más tácticas como la intimidación, la autopromoción y la crítica. Inclusive se ha encontrado que estas autopresentaciones pueden tener ciertas repercusiones. Por ejemplo, hay autores que en sus estudios mostraron que cuando las personas se autopresentan de forma consistente con las prescripciones de sus roles de género, esto puede llevar a que consigan resultados más positivos y que las personas reaccionen de forma más favorable ante ellos. En cambio, el usar tácticas contranormativas podría tener implicaciones negativas como ser mal visto o recibir castigos por parte de los demás.
Sin embargo, a pesar de toda esta evidencia que parece ser contundente y de los estudios previos, surge todavía una interrogante, y es, ¿qué pasa en México? ¿Se presenta el mismo patrón? ¿Se presentan distintos patrones o otra configuración en estas diferencias? Ya que hay que tener en cuenta dos cosas que dice la teoría de roles sociales, y una es que los roles están determinados por la misma cultura, y la segunda es que estos pueden llegar a sufrir cambios a través del tiempo debido a distintas modificaciones que se den en la sociedad de índole sociocultural, histórico, etcétera. Esto nos llevó a plantear el objetivo de analizar si hay diferencias en el uso de distintas tácticas de autopresentación entre hombres y mujeres adultos. Para ello, trabajamos con una muestra de 180 voluntarios, la mitad hombres, la mitad mujeres, todos de la Ciudad de México y área metropolitana, con edades entre los 18 y 30 años. Como se puede apreciar en la diapositiva, en general ambos grupos comparten categorías más o menos similares con respecto a su edad, a su nivel de escolaridad y a su ocupación. Todos estos participantes respondieron la escala de tácticas de autopresentación desarrollada por Lee, la cual fue adaptada previamente en una muestra de adultos mexicanos. Esta escala mide 7 tácticas de autopresentación, 4 de las cuales están vinculadas más con aspectos agentes o instrumentales como la autopromoción, ejemplificación, intimidación y autosabotaje, mientras que las últimas 3 están vinculadas con o características más comunales como la apología, congraciamiento y deslinde. Este instrumento cuenta con evidencias de confiabilidad, así como de validez tanto basada en su estructura interna como de validez convergente. La aplicación, dado que se realizó previo a la pandemia por el COVID-19, se realizó todavía frente a frente o cara a cara, de forma individual o en grupos en diferentes lugares públicos de la Ciudad de México y de la metropolitana, como en centros comerciales, parques, mercados, etcétera. Siguiendo los lineamientos del código ético del psicólogo, a cada participante o persona se le presentó un consentimiento y asentimiento informado. A quienes accedieron a participar se les explicaron las instrucciones y una vez que nos aseguramos de que ya las hubieran comprendido, se les dio el tiempo necesario para responder al instrumento. Una vez que finalizaban de responder, se les agradeció su participación. Para poder cumplir con el objetivo planteado, se llevaron a cabo múltiples pruebas de Student para comparar la frecuencia de cada táctica entre hombres y mujeres. Y bueno, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que para la táctica de intimidación, los hombres informaron que efectivamente realizaban con mayor frecuencia la intimidación y estos resultados fueron estadísticamente significativos. Sin embargo, para el caso de las siguientes tácticas, que es el congraciamiento, la apología, la ejemplificación, el autosabotaje, la autopromoción y el deslinde, no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre estos grupos. Y entonces, ¿qué es lo que discutimos? Bueno, como mencionamos, los hombres informaron intimidar más en sus relaciones. Esto es consistente con estudios anteriores, pero también puede ser explicado a través de la teoría de roles sociales, la cual establece que tradicionalmente a los hombres se les ha enfatizado que sean dominantes y que tengan un alto estatus en sus relaciones interpersonales. En este sentido, los hombres pueden utilizar la intimidación como un medio para poder mantener o mejorar su estatus y poder cuando se relacionan con otros. Por otro lado, no se encontraron diferencias en el resto de las tácticas que medimos. Esto se puede deber a estos cambios que se han venido presentando en las últimas décadas, particularmente en la sociedad mexicana, en la que últimamente o en las últimas décadas ya no están tan marcados estos roles como previamente se tenían. Es decir, las expectativas tan claras y tan distintas entre lo que debía de ser un hombre y lo que debía de ser una mujer ya no se presentan de tal manera, sino que ya se van aceptando que los rasgos, los hombres utilicen o tengan características más comunales y las mujeres tengan características más instrumentales. Para concluir, bueno, se realizan una serie de sugerencias para futuros estudios. Primero, se considera necesario el poder analizar cómo el sexo interactúa con otras características sociodemográficas como la edad, el nivel de estudios, la ocupación, etcétera, para poder ver en qué grupos sí y en qué grupos no se presentan estas diferencias. Además, considerando que las personas no internalizan los estereotipos en la misma medida, bueno, también sería importante el poder abordar y medir este constructo para ver cómo afecta en las diferencias de la realización de tácticas de autopresentación.
De mi parte sería todo. Agradezco muchísimo su atención. Les dejo mi correo de contacto por cualquier duda, sugerencia o comentario. Que tengan un buen día.